Mañana y estamos leyendo en la palabra del Señor el tema la fe para perseverar en Apocalipsis capítulo 3 verso 10. La fe para perseverar en Apocalipsis capítulo 3 verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Estamos quebrando el verso allí y nomás estamos leyendo esa parte. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Así de que pongamos mucha atención a lo que la palabra del Señor nos muestra en esta mañana. Padre Santo y Rey Celestial, en esta mañana le damos gracias por la oportunidad que nos da de escudriñar su palabra, en la cual encontramos el alimento espiritual para nuestras almas. Úsenos solamente como los instrumentos que debemos de ser, para que la honra y la gloria sea para usted por los siglos de los siglos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a seguir adelante. La perseverancia significa algo más que perseverancia. Va mucho más allá que un simple aguantar hasta el final. La vida del creyente está en manos de Dios. Como el arco y la flecha están en las manos del arquero. Está apuntando a algo que el cristiano no puede ver. Lo va estirando hasta que de vez en cuando el creyente exclama: no puedo resistir más. Pero Dios desatiende el ruego y prosigue estirando hasta que tiene a la vista su objetivo. Y entonces lanza la flecha. Confíate en las manos de Dios. ¿Hay algo en tu vida que reclama perseverancia? Mantén tu íntima relación con Jesucristo por medio de la perseverancia de la fe. Proclama, como lo hizo Job: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job capítulo 13, verso 15. La fe no es una unción débil o triste, es la confianza vigorosa, edificada sobre el hecho de que Dios es amor santo. Y aunque no lo puedas ver justo ahora, ni comprendas lo que está haciendo, le conoces. El desastre sobreviene cuando careces de la compostura mental que proviene de establecerte en la verdad eterna de que Dios es amor santo. La fe es el esfuerzo supremo de tu vida, abandonándote con tal confianza en las manos de Dios. Dios aventuró su todo en Jesucristo para salvarnos. Y ahora quiere que nosotros nos aventuremos todo nuestro ser mediante una confianza total en Él. Hay áreas en nuestra vida en las cuales esta fe todavía no ha obrado, lugares inalcanzados todavía por la vida de Dios. No había tales lugares en la vida de Jesucristo, ni debería haberlos en nosotros. Jesús oró: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, allá en Juan capítulo 17, verso 3. El verdadero significado de la vida eterna es la vida de una vida que puede hacer frente a todo lo que encuentre sin vacilar. Si asumimos esta apariencia, la vida se convertirá en un gran romance, una oportunidad gloriosa de contemplar cosas maravillosas a cada instante. Dios nos está disciplinando para llevarnos al puesto de mando, al núcleo de poder. Dispensen. ¿Dónde se encuentra la fe perseverante en la vida del creyente? La fe perseverante se encuentra en la fidelidad y la constancia del creyente para seguir lo que ha comenzado. ¿Cómo se muestra la fidelidad y la constancia del creyente en la vida cristiana? La fidelidad y la constancia del creyente en la vida cristiana se muestra por medio de la fe perseverante para seguir lo que ha comenzado, así como lo hizo la iglesia de Filadelfia durante siglos. Filadelfia, no puedo decir el nombre. Filadelfia fue
la única ciudad cristiana libre en medio de una tierra no cristiana, siendo el último baluarte del cristianismo asiático. Hasta mediados del siglo XIV, fecha en la que todas las demás iglesias habían desaparecido, salvo la de Filadelfia, la única que por aquel entonces seguía enarbolando la bandera de la fe cristiana, que aunque era una iglesia pequeña, tenía una fe perseverante que iba tras su objetivo. Hoy en día, Dios quiere cristianos fieles como los cristianos de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia era especial por varios motivos. Algunos la han llamado la iglesia misionera, debido a su celo a la hora de expandir el evangelio. Otros la han determinado la iglesia que sirve, aspecto que también es cierto. Otros la han llamado la iglesia viviente, la cual también resulta adecuado. Sin embargo, su sobrenombre que a nosotros nos resulta más apropiado es la iglesia viva, la iglesia que cree en la Biblia. Era una iglesia bíblica que vivía la palabra de Dios y que estaba fundada en la palabra de Dios. Sus cimientos eran buenos, sus fundamentos eran sólidos. Era una iglesia chiquita, así como la de nosotros, pero era una iglesia fuerte y poderosa en la palabra de Dios. Y era la última que quedaba de las 7 iglesias. Y entonces esta iglesia se dio a conocer por su fe perseverante que tenía para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos reflexionar y pensar qué estamos haciendo nosotros. ¿Cómo está trabajando nuestra iglesita? ¿De qué manera podemos tomar de ejemplo esta iglesia que estaba en las montañas porque había muchos terremotos y se iban a las montañas? Allá tenían su iglesia, una iglesia chiquita de Filadelfia. Gracias a Dios por esos hermanos que pudieron expandir el evangelio hasta llegar a nosotros. Primero, mire, encontramos que la fe perseverante del creyente se encuentra en la fidelidad y la constancia de su vida para seguir adelante en lo que ha comenzado. Uno de los ejemplos lo podemos ver en la vida de Moisés. Moisés fue un hombre de fe perseverante y Dios siempre se acordaba de él. Vamos al libro de Números, gloria a Dios, allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, gloria a Dios, el capítulo 12, Números, capítulo 12, y vamos a leer allí el verso 6 y 7. Números, capítulo 12, versos 6 y 7. Y él les dijo, verso 6, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. Mas, verso 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda la casa. Entonces, Moisés era un siervo fiel, pero Dios está diciendo, a los profetas les voy a hablar en visión, en sueños, pero a Moisés no. A Moisés le voy a hablar directamente, cara a cara. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? ¿Por qué dice ahí en el verso 7? No así a mi siervo Moisés, que es fiel, que es fiel. Entonces la fe perseverante se encuentra en la fidelidad del cristiano y la constancia del creyente. ¿Se fija? Entonces Dios dice, a ustedes los profetas les voy a hablar en sueños, pero a Moisés no. A él le voy a hablar directamente cara a cara. Cara a cara. Entonces es interesante, ¿verdad?, cómo Dios se manifiesta de esa manera. Segundo, encontramos que la fe perseverante del creyente se encuentra en la fidelidad y la constancia de su vida para seguir adelante en lo que ha comenzado. Es por eso que el apóstol Pablo recomienda a Timoteo, a la iglesia de Corintios,
Primera de Corintios, gloria a Dios, Primera de Corintios capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 4, gloria al Señor, y allí vamos a leer verso 17. Primera de Corintios capítulo 4, verso 17. Dice Pablo, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Se fija? Fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo iba allí a Corintios a dar testimonio de lo que Pablo estaba haciendo, pero él era un siervo fiel. Entonces, en la fidelidad dijimos que encontramos la fe perseverante y la constancia del creyente. Entonces ahí vemos a Timoteo también como a Moisés. En tercer lugar encontramos que la fe perseverante del creyente se encuentra en la fidelidad y la constancia de su vida para seguir adelante en lo que ha comenzado. Este otro ejemplo de fidelidad lo vemos en la vida de Epafras. Aquí el apóstol Pablo está elogiando y dando testimonio de la sinceridad y la fidelidad de Epafras. Filipenses, Colosenses, gloria a Dios, capítulo 1, verso 7. Dice Colosenses capítulo 1, verso 7, y como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, ¿verdad? Allí Pablo les está hablando a los colosenses de cómo Epafras les ha enseñado a ellos a ser buenos cristianos, porque Epafras era un fiel ministro de Jesucristo. Así es de que vemos la fidelidad en estas personas, así como los de Filadelfia, de la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? También que mostraban esa fidelidad. Cuando hay fidelidad y constancia, vamos a seguir adelante lo que hemos comenzado. ¿Qué hemos comenzado? Hemos comenzado a ser personas diferentes, hemos comenzado a seguir a Cristo, hemos comenzado a servirle, y si tenemos esa fe perseverante, no importa los problemas que vengan, no importa las necesidades que tengamos, no importa las enfermedades que estén en nuestra vida, vamos a seguir con esa fe perseverante hasta el final. Y por eso la palabra del Señor nos enseña que así debe de ser. Pero, ¿qué sucede cuando no hay una fe perseverante ni constancia en la vida del creyente para seguir adelante en lo que ha comenzado? Una de las primeras cosas que sucede cuando no hay fe perseverante en la vida ni constancia para seguir adelante, pues primeramente no hay frutos, lo cual hace enojar a Dios. No hay frutos y por eso se enoja a Dios. Mateo 21, el libro de Mateo, gloria al Señor, Mateo capítulo 21, gloria al Señor, allí el verso 43, Mateo 21, verso 43. Por tanto, aquí el Señor Jesucristo está enojado. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos. Si tú no tienes esa constancia ni esa fe perseverante, dice Dios, te voy a quitar el reino de los cielos. Se lo voy a dar a gente que produzca frutos. Tú no estás produciendo frutos. Y ese es el problema de nosotros, que produzca frutos. Dios se enoja y debemos de ser conscientes de eso. La segunda cosa que sucede cuando no hay una fe perseverante
ni constancia en la vida del creyente para seguir adelante, en la cual ha comenzado al usar el don que Dios, al no usar el don que Dios, tendrá que darle cuenta al Señor por qué no lo está usando. Dios le dio un don para que usted lo use. No lo está usando, bueno, pues allí entonces el Señor le va a reclamar. Capítulo 25, verso 24 al 27. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, dice, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahí está. ¿No estás usando el don? ¿Sabías que yo recojo donde no sembré y te di ese talento? No lo estás usando. ¿Qué pasa? ¿Ve? Y ahí está el Señor enojado. ¿Qué va a pasar? Te voy a quitar el reino. Se lo voy a dar a gente que dé fruto. Tú no lo estás usando. La tercera cosa que sucede cuando no hay una fe perseverante en la vida del creyente, ni constancia para seguir adelante en la cual ha comenzado, Dios probará la capacidad del creyente para recibir lo que le pertenece al creyente. ¿Qué es lo que le pertenece? El reino de Dios. Eso es lo que le pertenece al creyente, el reino de Dios. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Gloria a Dios. Y allí en el verso 16 vamos a leer el verso 10 al 12. Dice el Señor, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues en las riquezas injustas tú fuiste fiel, no fuiste fieles, ¿quién te va a confiar lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si no fuiste fiel, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? ¿Qué les dije que era del creyente? El reino de Dios. ¿Quién te va a dar lo que es tuyo si tú no eres una persona justa? No eres una persona fiel. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es tuyo, lo que es tuyo, lo que te estoy regalando, el reino de Dios? ¿Se fija? Y por eso tenemos que reflexionar en qué estoy haciendo para el Señor, cómo le estoy sirviendo, de qué manera tengo una fe perseverante y una constancia en lo que Él me ha encomendado. Pero, ¿qué tengo que hacer para mostrar fidelidad y constancia en lo que Dios me ha encomendado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para mostrar fidelidad y constancia en lo que Dios nos ha encomendado es obedecerle para llegar a ser creyentes especiales. ¿Usted quiere ser un creyente especial? Pues tiene que empezar a hacer lo que Dios nos ha encomendado. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Gloria a Dios. Y allí vamos a leer versos 5 al 6. 19 versos 5 al 6. 19, capítulo 19 de Éxodo, versos 5 al 6. Aquí el Señor está hablando, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz,
si dieres oído a mi voz, dice el Señor, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, dispensen, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Okay? Quizás usted diga, bueno, pero se lo está diciendo Israel. Le voy a decir, no es israelita el que lo es por fuera. No. Israelita es aquel que lo es por dentro. Aquel que alaba y adora a Dios. Ese es israelita. Por lo tanto, los israelitas somos nosotros. Somos nosotros los cristianos ahora. Hay israelitas por fuera, pero nosotros somos los israelitas por dentro. Así es de que nos está diciendo a todos nosotros. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así es de que, primeramente dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, verso 5, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Usted quiere ser un creyente especial? Bueno, pues hay que empezar a mostrar una fe perseverante y una fidelidad y constancia en lo que Dios nos ha encomendado. Ahora, la segunda cosa que tenemos que hacer para mostrar fidelidad y constancia en lo que Dios nos ha encomendado es estar bien preparados para cuando Cristo regrese. Primera de Pedro, gloria a Dios. Primera de Pedro, gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 15. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tienes que poner atención a lo que tienes que aprender. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14. ¿Cómo? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os amó, que os llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y la tercera cosa que tenemos que hacer para mostrar fidelidad y constancia en lo que Dios nos ha encomendado es dar testimonio de la obra de Cristo y descansando en el poder de Dios. Segunda de Timoteo, atrás del libro de Hebreos. Segunda de Timoteo, gloria al Señor. Capítulo 1, Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 10. Por tanto, fíjese bien, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, fíjese nada más, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Así de que necesitamos descansar en el poder de Dios, pero siempre y cuando demos a conocer la obra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así de que vamos a orar en este momento. Bendito Padre Celestial, en esta mañana le damos gracias por la oportunidad que nos ha dado, Señor, de entender y de conocer, Padre, su voluntad. Rogamos pues que nos dé la fe perseverante que necesitamos, la constancia, Señor bendito, para hacer lo que hemos comenzado, lo que usted nos puso como meta en su palabra. Bendiga pues esta reunión, bendiga a los que estamos aquí reunidos, Padre, y que su gracia nos acompañe en todo momento para poder desempeñar sin nada de vergüenza el extendimiento de su evangelio, Padre, que su Santo Espíritu nos guíe en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.